Distinguidos televidentes, continuamos con su espacio Cerrando la Noche y como ya es costumbre, a partir de esta hora, pues le damos participación a los invitados que diariamente desfilan por este espacio. En la noche de hoy vamos a conversar con el buen amigo Harold Modesto, quien es director del Observatorio Judicial Dominicano. Con él tenemos muchos temas, principalmente la propuesta que acaba de someter el presidente de la República ante el diálogo nacional, que busca, entre ellas, modificar lo que es la composición de la Suprema Corte, de la Consejo Nacional de la Magistratura, y sobre todo hacer modificación donde la misma no la integre el Procurador General de la República, entre otras propuestas que ha hecho el Ejecutivo. Y la verdad que sería interesante conversar con Harold sobre estos temas. ¿Cuál es la posición del observatorio? ¿Cuál es la posición de Harold Modesto como abogado, como analista, académico de estos temas? La pertinencia de los mismos. Y nada, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias queridos amigos por permitirme estar aquí de nuevo. Ya yo sé que les hacía falta. Sí. Y aquí estamos para compartir estos temas tan interesantes con ustedes y con todos los televidentes. Yo creo que pudiéramos empezar diciendo o hablando un poco de la pertinencia de la misma reforma constitucional. A diferencia de los otros escenarios de reforma constitucional, el país se encuentra en medio de una crisis sanitaria, sorteando una pandemia que ha afectado al mundo completo. Y yo pienso, y esto ya a título muy personal, por la experiencia que estos años me han permitido aquilatar acerca de los procesos que me tocó vivir con más o menos conocimiento de las cosas, que el país debe concentrar sus esfuerzos en la recuperación. Y esos esfuerzos, evidentemente, en un escenario como este, cuando se plantea abrir la Constitución para hurgar en sus entrañas y cambiar cosas, implica que nos distraigamos un poco y quizás no entendamos de lo mejor el momento en el que nos encontramos. Es obvio, y todos los organismos internacionales que han medido el impacto que puede tener la pandemia lo advierten. Habrá en diversos momentos del año 2022 que prestarle mucha atención al comportamiento del mundo. Y creo que es ahí donde tenía que estar los ojos de la República Dominicana, al margen de que hay temas impostergables como el tema de la reforma fiscal. Entonces, a mí me parece que la importancia de una reforma constitucional implica un proceso de diálogo no con la representación elegida de la sociedad, sino con una representación genuina de lo que puede parecer todos, por una razón importantísima. Porque nosotros pasamos unas elecciones hace muy poco tiempo, y en esas elecciones lo más distintivo fue la abstención. Una reforma constitucional necesitaba, si se iba a emprender, y me parece que el momento no es el idóneo, un proceso de consulta que supliera los espacios vacíos que deje el abstencionismo. Con elecciones donde más, aproximadamente un 50% de los ciudadanos no participa, vamos a preguntarle a los que no participan qué piensan de reformar la Constitución. Y eso no se hace de un día para el otro. El proceso de reforma de consulta popular que antecedió la reforma del año 2010, que fue una reforma pensada, aquilatada, implicó que se revelara a la sociedad dominicana lo que pensaba una parte importante de la sociedad sobre diversos temas, incluyendo el voto militar, que en ese momento se trató. Y con los resultados de eso, entonces, se estructuró un texto normativo que tenía que mínimamente ser la proyección de lo que hay en el imaginario de la gente. A mí no me parece que sean los partidos, que sean los grupos económicos y que sean los elegidos los que tengan que decidir temas tan importantes como lo que piensan de la justicia en este momento histórico. Se necesita un proceso un poco más adecuado para producir una reforma constitucional que impacte realmente a la sociedad dominicana. Básicamente, Harold, has dicho, para tratar de interpretarte, que no es el momento. Es correcto. Que esto necesita otro escenario social y político para que pueda iniciarse un proceso de reforma constitucional. Yo creo que es interesante lo que has planteado, sobre todo porque creo que en más de una ocasión en este programa hemos hablado de la necesidad de que la gente participe de los procesos, de que no creamos, y de eso reflexionábamos ayer o antes de ayer, que la democracia es
cada 4 años llamar a la gente que vote, pero que vaya a votar sin libertad. Yo quiero reiterar eso. Porque cuando una gente no tiene para comer y espera que ese día le den un picapollo y después vota, no está votando libremente. Entonces, todo esto debe ser materia de la futura reforma constitucional, que yo creo que lo que se está planteando ahora no es una reforma sustancial desde mi punto de vista, porque son 4 aspectos vinculados al quehacer judicial, básicamente. Yo no he visto otro aspecto que han planteado, porque cuando tú hablas de crear un procurador especializado en materia administrativa, eso es el mismo tema. Y que le vamos a llamar abogado. Y que al otro abogado de Estado, ¿verdad? Claro, claro. O sea, estamos hablando del mismo tema. Sin embargo, decía yo que hay algunos tipos de redacción en nuestra Constitución que tiene que ver con lo que ustedes los académicos hablan mucho del Estado social, democrático y de derecho, que a veces la redacción deja una eventualidad de ese futuro imperfecto de que el Estado no asume responsabilidades en muchas de las materias vinculadas a derechos fundamentales que están recogidos en esa Constitución. Derechos económicos, políticos, derechos culturales, derechos medioambientales. Ahí están todas las generaciones de derechos. Pero nuestros actores políticos actúan correctamente conforme a su mandato. Es lo suficientemente clara la Constitución para decirle, mire, es responsabilidad del Estado garantizarle la materialización de los derechos fundamentales de la persona. La Constitución clarísima. La comprensión de nosotros es ahí donde está el problema. Y en la redacción. Lo que pasa es que al final es tarea de que, para mí la función esencial del Estado de nosotros es demasiado clara. Pero la Constitución es muy sistemática en ese sentido. Tiene conexiones lógicas en todo el texto. Las instituciones quizás tienen sus retrasos, pero cada una de las personas que ejerce una posición de poder debe saber qué significa eso. Pero se inobservan algunas cuestiones y bueno, terminamos haciendo de la realidad algo distinto al ideal, que es lo que está en la Constitución. Y como bien decías, el tema no me parece una reforma sustantiva, sobre todo porque no hay datos que soporten eso. Estamos partiendo de la opinión, de la doxa. Estamos asumiendo que, por ejemplo, el Ministerio Público no es independiente porque han designado siempre al Procurador General. Es cierto, se necesita que el Procurador General de la República sea elegido a través de un método que eventualmente no se ve afectado por lo que diga el poder o quienes tienen el poder en el turno. Pero ¿qué pasa con los demás representantes del Ministerio Público que ceden ante las presiones del Procurador? Son los mismos. Entonces, si esos conservan su condición y solo vamos a cambiar o vamos a ajustar la forma de elegir, de designar al Procurador, no se conserva el resto del problema, que son todos los demás funcionarios del Ministerio Público. Las garantías se agotan solo designando al Procurador. De otra forma, por supuesto que no. Y pensemos en el mismo Poder Judicial. Los jueces que son designados por el Consejo Nacional de la Magistratura, por los políticos, por los distintos poderes públicos, son los jueces de la Suprema Corte de Justicia, no hay más. Y de esos, el 75% son de carrera. El restante 25% son los que se designa de los profesores de Derecho, del grupo de los representantes del Ministerio Público, de los abogados y algunos políticos que también logran acceder a posiciones de juez después de haber tenido una militancia política importante. Han sido más políticos que abogados. Pero el resto del Poder Judicial es designado como quiere la gente, a través de mecanismos, concursos de oposición, carrera. ¿Vamos a resolver los problemas de la justicia solo cambiando la forma de designar al presidente de la Suprema Corte de Justicia? ¿Vamos a resolver las dudas sobre el Consejo Nacional de la Magistratura excluyendo al procurador? Esa discusión me parece un poco superficial. Hay que asumir una discusión un poco más seria porque entonces, si bien es cierto que no se encontraba una explicación robusta de qué hacía el procurador ahí más que, bueno, el Ejecutivo tiene 2 votos, de todas formas hay que pensar en otros mecanismos para fortalecer eso. Yo pienso que si hablamos de representatividad y estamos hablando de designación de jueces, nuestra academia, amén de que necesita seguir avanzando, debe tener un espacio en el Consejo Nacional de la Magistratura. Las academias. Claro, y no me refiero a que sea la UAS, no, por eso digo a que sea una universidad.
cuando digo la academia, ahí es en plural que abarca el concepto de academia, es que algún consejo concreto que provenga de las universidades del país tenga algún representante en el Consejo Nacional de la Magistratura, que no tiene que ser del universo del derecho, no tiene por qué ser del universo del derecho, porque al final la administración de justicia no es exclusiva de los abogados. Y si queremos pensar en la sociedad civil... Y no afecta solo a los abogados. Y no afecta solo a los abogados, muy por el contrario, a los que menos afecta es a los abogados. Entonces podemos pensar en maneras de incluir a instituciones o segmentos de la sociedad que garanticen sobre todo que tienen el debido prestigio. Al margen de la situación del colegio, pero como institución, ¿pudiera ser parte también integrante de la nueva composición del Consejo de la Magistratura? Si el colegio agota un ciclo histórico de fortalecimiento, y en algunos años evaluamos que personas honestas, que profesionales de nivel, lo idóneo, llegan al puesto, lleguen al colegio de abogados y hacen de esa institución una verdadera institución de profesionales, posiblemente, estaría muy de acuerdo, como sucede en otras partes. Mientras sea lo que tenemos ahí, que es una esquina trasera de un partido político, entonces tampoco. No debe ser, porque estaríamos en lo mismo. Pero sí tenemos que darnos la oportunidad de discutirlo, de discutir quiénes pueden integrar el Consejo Nacional de la Magistratura, porque hasta ahora es una resta, es sacar al procurador. Y eso, a mi modo de ver las cosas, no puede denominarse reforma. Cosas positivas de lo que se ha discutido, que todavía no he visto los detalles, incluso fue hace muy poco cuando se plantearon los puntos que supe en detalle qué era lo que se iba a introducir, es la idea del Ministerio de Justicia. Pero a mí no me gusta el concepto de cambiar el nombre del procurador. ¿Por qué? Porque semánticamente la carga que tenía, emotiva que tenía el concepto fiscal antes de la reforma procesal penal era muy negativa. El fiscal y el ayudante fiscal eran conceptos muy negativos. Entonces, cuando volvemos, después de hablar de un procurador, de alguien que procura, que representa los intereses de la sociedad, comenzar ahora a hablar del fiscal, el fiscal general, nos traslada a los que vivimos esa etapa, los que estuvimos en los palacios de justicia, cuando las cosas no eran las idóneas, cuando la policía prácticamente secuestraba a una persona 3 meses y un juez como quiera confirmaba las cuestiones, sabíamos la carga y la irresponsabilidad que había en esos llamados fiscales. Entonces ahora volver con esto a los que vivimos esa etapa nos devuelve, nos transporta a ese momento. Y me gustaban más los conceptos de procuradores, un poco más sofisticado y más adecuado como para los fines del Estado de Derecho. Entonces ahí hay unos cambios eminentemente de nombres y demás, y creo que tampoco se ha reflexionado si estamos haciendo el ajuste adecuado. ¿Qué te parece la propuesta de renovación de estos cuerpos que se ha planteado? De la renovación de los... Primero se planteó el tema de la extensión del tiempo de duración... A 9 años. A 9 años. A todas. Eso no estoy muy convencido. Por eso yo no sé cuál es el criterio para eso. No se ha planteado ningún criterio y no sé lo que aporta, tanto como tampoco sé qué aportó el criterio anterior. O sea, al final de la jornada sí entendemos que el Constitucional se buscó una forma de que la jurisprudencia del Constitucional comenzara a surtir los efectos para un tribunal nuevo. En la Suprema Corte de Justicia hasta ahora se supone que eran inamovibles. Después se volvió en la práctica, en los hechos, que la excusa de la evaluación de desempeño era para sacar a los jueces. ¿Cada 7 años? Cada 7 años. O sea que, en cierto modo, los de la Suprema salen cada 7 años. Si uno lo pone sobre la mesa, entonces parece más adecuado que duren 9 años que tener la incertidumbre si los cambian o no a los 7 años por la supuesta evaluación de desempeño, que nunca decimos si las reprueban. ¿Cuál es el criterio? Porque si son inamovibles, solo cuando reprueban su evaluación de desempeño deben salir, pero han estado cambiando los jueces. Pero yo creo que al margen del tiempo, que habrá que discutir, pero la metodología que se diseñó para el Constitucional, yo creo que es aplicable a todos los órganos colegiados, no solo de altas cortes, a todos los órganos colegiados, claro, de la justicia. Sí. En la que usted no descabece de un golpe y porrazo una institución, la cabeza de una institución. Claro, creo que es lo mejor que se puede extraer de ahí. Una disposición transitoria
que diga que los jueces designados a partir de este periodo estarán en estos espacios de tiempo, y así se da una renovación gradual. De forma escalonada. Cambian las ideologías periódicamente, los tribunales reciben nuevos bríos de nuevas generaciones, pero se conserva lo esencial, esa memoria del trabajo de los La transmisión de la experiencia, buena o mala, claro. Al final va a depender de lo que haga cada quien, pero la transmisión de la experiencia sería continua. Y todos los espacios son de lucha. Un espacio intelectual es un espacio de lucha. Pero claro. Entonces, un juez que piensa de una manera un poco más liberal, otros más conservadores, tienen que coincidir en un espacio para que de ahí surja el verdadero producto jurídico que espera la sociedad dominicana. Harold, con tu permiso, vamos a ir a un corte comercial y volvemos en breve. Señores, conversamos con el abogado Harold Modesto, quien es director del Observatorio Judicial Dominicano. Con él volvemos después de estos anuncios. Continuamos con Cerrando la Noche. Harold, ya le sacamos un poco de filo al tema de la propuesta vinculada al aspecto judicial, porque creo que en esencia es lo único que se ha planteado. Todo lo otro es adorno, pero eso es lo fundamental. Sin embargo, al principio de la conversación hablabas de la necesidad de que un proceso de reforma constitucional tiene que trascender al poder electo, es decir, a los representantes congresionales y a las autoridades que resultaron electas y o designadas después de un proceso electoral. Mencionaste la reforma del 2010, que fue precedida de un proceso interesante de consultas no vinculantes, en la que podremos estar de acuerdo o no, porque al final muchas propuestas que se entendían fundamentales en base a los criterios políticos e ideológicos fueron desechadas, incluyendo la posibilidad de la constituyente, que ha sido una de las demandas permanentes de diversos sectores sociales y políticos en el país, y que en algún momento habrá que discutirla francamente, la viabilidad o no. Y yo ponía como ejemplo lo ocurrido recientemente en Chile. Claro, aquí no hay un nivel de subjetividad de que si convocamos mañana unas elecciones constituyentes, no sean los mismos legisladores que están ahí los que resulten electos. Eso hay que tenerlo presente, hay que tenerlo presente. Pero Chile convocó a unas elecciones especiales para modificar su constitución. El resultado fue asombroso por la integración, la novedad de la cantidad de nuevos actores y sujetos sociales que son parte de ese proceso de reforma, un poco dejando rezagado al poder tradicional, sobre todo a lo de extremas. Las extremas fueron muy excluidas en el proceso. ¿Tú crees que la República Dominicana deba sentarse en algún momento a discutir el tema de la reforma constitucional fuera del poder electo y que se elijan, en efecto, ciudadanos de diferentes disciplinas del saber para que se encarguen de trabajar los aspectos de la modificación a la Constitución, como tú has dicho, de integrar, de buscar la forma de integrar la diversidad de lo que cree la mayoría, que no necesariamente esté expresada en los resultados electorales? Pasa es que con nosotros los representantes forman parte de la fórmula de la soberanía popular. O sea, el poder reside en el pueblo, de quien emanan todos los poderes públicos, y se ejerce a través de los representantes. Entonces, en esa fórmula nosotros tenemos siempre que hacer parte a los representantes ya electos, de todos los procesos y de todas las transiciones. Bueno, que no funcione como esperamos, lo que tenemos que revisar es cómo estamos a nivel de la asignatura llamada democracia. O sea, qué tanto hemos avanzado para entender los procesos de inclusión para que todas las opiniones sean válidas en la mayor diversidad posible. Entonces ahí no creo que el tema sea sacar a un grupo y que solo una parte de la sociedad quizá descontenta con ellos, porque ellos siguen siendo parte. No, ellos participarán, pero tienen que ser revalidados, claro, evidentemente. Bueno, si fuera planteado sobre la base de ese descontento y todo lo demás, pero nos falta entender, y esto abarca a todos los sectores de la vida política nacional, que el ciudadano está reclamando, necesita sentir que es quien tiene el poder. Quizás lo más cuestionable o el reproche más significativo a
a los actores políticos es que una vez son electos, olvidan eso. Olvidan que hay una suerte de estar estimulando que el ciudadano sepa y recuerde que él es el que le cedió el poder. Es una delegación de poder. Claro, eso es sencillamente, mire, esto es provisionalmente en sus manos, pero esto es mío. Y por esa razón es que, aunque la reforma constitucional del año 2010 generó un cambio importante, fíjense que esas leyes que se esperaba que se desprendieran de la Constitución, dentro de ellas la de la iniciativa legislativa popular y otros mecanismos de participación, no han sido aprobados a pesar de haber transcurrido ya casi 11 años. No han sido aprobados. Pero de hecho creo que esta gestión sometió un anteproyecto de plebiscito. Se llama plebiscito, no sé, pero sé que sometió un anteproyecto tendente a regular el tema de los referéndums en la República Dominicana. Y yo no sé qué ha pasado, si ha ido a alguna comisión o sencillamente la recibieron en alguna de las cámaras legislativas. ¿Qué ha pasado con eso? Sería muy curioso que eso se apruebe después de otra reforma de la Constitución. O sea, que hayamos tenido, a pesar de establecerlo la Constitución del año 2010, 2 reformas constitucionales y que cosas ordenadas por la Constitución de 2010 todavía no se hayan cumplido. Porque es una contradicción incluso de los propósitos y del mensaje, porque son los mismos legisladores los que tienen la vocación y la capacidad para hacer eso posible y no lo han hecho, y eso es porque hay una ruptura en la idea de la representación. Ellos no están entendiendo qué es representar. Entonces formulamos un programa de reforma constitucional amplísimo, esa Constitución del año 2010, no dicho por mí ni por aquellos que trabajaron en esa reforma constitucional, dicho por la mayoría de juristas latinoamericanos que han tenido la oportunidad de tocarla. Es un gran trabajo constitucional. El constituyente dominicano ahí hizo un gran aporte, pero eso implicaba un cambio de la cultura democrática y del comportamiento de los representantes, cumplir con los compromisos derivados de ese programa, para que la gente sintiera que efectivamente es quien ejerce el poder. Las personas ejercen el poder y lo que hacen es que transfieren un poco de ese poder para que alguien los represente en un espacio donde no cabemos todos, pero nos distanciamos de los representantes hasta que vuelven los 4 años, y mientras estén los parámetros que mencionaba Junior ahorita, que era el tema de el picapollo, los 200 pesos, es imposible que ese ciudadano que regresa a exigir rendición de cuentas, entonces evalúe formalmente a ese representante. Ahora, una de las excusas que plantean partidos políticos y dirigentes es reformar la Constitución para unificar las elecciones congresuales, municipales con las presidenciales. En este caso, municipales con congresuales y presidenciales. Pero vimos en el pasado, tuvimos una experiencia estaban divididas por 2 años, ahora están divididas apenas por 3 meses. ¿Crees tú que es prudente mantener ese distanciamiento o simplemente unificarla toda en un mismo mes o un mismo día? ¿Le hace más daño que bien a la democracia? Lo que piensan quienes están en desacuerdo con que estén juntas es la influencia del presidencialismo y el peso que tiene en la toma de decisiones para unas elecciones, por la desconfianza de que el Estado siempre estaría utilizando los medios disponibles del Leviatán para lograr, a través del gobierno de turno, solo golpe, que quien gane la presidencia de la República incide en todo lo demás. Si los datos nos dicen eso, entonces lo que hay que hacer es controlar la participación y las incidencias en los espacios, pero después la separamos por poco tiempo. Por 2 años primero. Y yo creo que ya hemos experimentado todos los modelos para decidir. Pero al final es una decisión, no es una decisión de gustos o disgustos, es una decisión de qué es lo que se pretende preservar. Conveniencia para el país, para el Estado. Para el país. Si lo que quiere decir eso es que hay un riesgo muy alto de que el poder en manos de quien ocupe la presidencia termine afectando una decisión racional para elegir representantes genuinos en los espacios, entonces que se diga eso. Y podría valer la pena separarlo, entonces también sacar al presidente de la República y a sus funcionarios más cercanos del proselitismo durante un tiempo, que creo que se ha intentado en cierto modo eso con las nuevas disposiciones en materia de partidos y de régimen electoral. Pero hay que decirlo, ¿cuál es el problema? Porque parece, a mi modo de ver las cosas, que no soy experto en partidos políticos, elecciones, ni nada que se le parezca, que cada vez que hay unas elecciones el tema es o las juntamos o las separamos, pero no se discute el porqué.
Creo que debiera hacerse un ejercicio tal como el que se hizo con las primarias en su momento, que hubo una discusión amplia de si las primarias implicaban en los partidos la participación de todo el mundo, si iban a ser cerradas o si iban a ser semicerradas o abiertas o semiabiertas. Algo similar tiene que hacerse con la unificación de las elecciones. Harold, 2010 se institucionaliza y se le da carácter constitucional al Estado social, democrático y de derecho en la República Dominicana. Que suena muy bonito. Cada vez que tú lo invocas y tú y otros políticos invocando el Estado social, te dicen, bueno, ¿a dónde vamos? Poesía constitucional. Poesía constitucional. Versos en la Constitución. Nuestra clase política tiene conciencia de las implicaciones de un Estado social, democrático y de derecho. ¿Tiene conciencia de eso? Yo creo que una de las razones por las que se considera la Constitución Dominicana, la del 2010/2015, tan avanzada es porque había que asimilar los conceptos que ahí se encuentran. El Estado social y democrático de derecho abarca el respeto a la dignidad humana, el respeto a los derechos fundamentales, el respeto de la vocación que tenemos como Estado de desarrollarnos con la participación de todos. Incluso por eso hasta el trabajo es un elemento fundamental del Estado social y democrático de derecho. La inclusión social. Se fundamenta ahí. Entonces eso toma tiempo, porque eso tiene más que ver con la interiorización de los valores democráticos, de las responsabilidades que se encarnan en el Estado de todos los actores políticos, no solo con el cambio. Yo soy de la generación que egresó de la universidad, no sé si le pasó a otros, pero que la discusión del Estado de Derecho no fue parte de las aulas. Yo incluso nunca, mis profesores de Derecho Constitucional, hablaron de eso. Con todo el respeto que me merecen, nunca me hablaron de eso, y me toca a mí como profesor entonces hablar con mis estudiantes de qué quiere decir eso. Y el Estado social y democrático de derecho lo que quiere decir es, bueno, el suministro de los medios para desarrollarse a cada ciudadano en el marco de las posibilidades que tengan ellos, pero también control del poder. Por ahí es que empieza el Estado de Derecho, por control del poder. Es que el nacimiento del Estado social, democrático y de derecho, cambió con la visión tradicional de que el Estado es un instrumento de poder de dominación de clase. Porque el Estado asume un conjunto de compromisos, de derechos fundamentales, que tiene, no es que deberá, es que tiene la obligación de crear las condiciones para que los ciudadanos puedan satisfacerlo y ejercerlo eficazmente. Pero las condiciones, pero siempre enviando la señal clara de que el poder tiene que controlarse, porque cuando surge el Estado de Derecho fue para un poco revertir los efectos del Estado absolutista, y una vez pasamos del Estado del Derecho al Estado social, alguien se dio cuenta y dijo, sí, pero con el Estado social podemos haber democracia. Podemos volver atrás porque se puede dar de todo y no tener un régimen democrático. Entonces pasamos al Estado social y democrático de derecho, donde lo sustantivo es controlar el poder. Es sustantivo controlar el poder, pero fundamental la realización del bienestar social. Lo que pasa es que lo que nos muestra la historia es que si no se controla el poder, esas realizaciones son imposibles en un plano de compatibilidad con las demás libertades. Yo puedo tener casa, carro, buena educación. Si no tiene libertades, no tiene nada. Y no poder expresarme. Yo sé que tú no eres experto en partido político, pero eres una persona con luces y un grado de dedicación al estudio interesante, por lo que te permite tener conocimiento en diferentes áreas del saber y poder expresar tu opinión con propiedad. Hay una discusión ahora con relación a la incidencia, que no es nueva, del dinero mal habido en la política. Si la financiación pública debe ser la única o si debe ser solo privada y todas estas situaciones. Pero el tema de educación en los partidos, ¿tú crees que los partidos están haciendo lo debido para formar sus militantes y sus futuros funcionarios electos o designados sobre la base de esa definición de principio de la Constitución? Por supuesto que no. Los partidos son los principales responsables de que lo que esté pasando y los cuestionamientos que se están dando se den. Porque si hay un joven con todo el talento del mundo que quiere incursionar en la política y debe hacerlo a través de un partido político, necesita ser apoyado, es vencido por una persona que tiene medios, una persona que tiene dinero.
independientemente de las ideas o incapacidades que puede exhibir, porque hay que decirlo con la debida responsabilidad. Muchísimos jóvenes no participamos, y me incluyo en la actividad política, porque no somos compatibles con lo que vemos en los partidos, por una cuestión de formación, una cuestión de conducta. Y si fuéramos al partido y el partido apostara a nosotros, posiblemente una parte importante de la visión tradicional de la política dijera que no tenemos posibilidades algunas de ganar, porque hay que invertir en una campaña una cantidad de dinero exorbitante. Ningún hombre que se respete, honesto, va a utilizar la política como un trampolín social, ni va a utilizar la política para aquilatar espacios donde va a influenciar, a prevaricar y demás. Entonces, los partidos son quienes deciden, a quienes admiten, a quienes le dan sus oportunidades. Yo debo entender que cualquier ciudadano que, sin tener una trayectoria, por ejemplo, empresarial notable, y ganarse el dinero no es nada fácil, y decide participar en la política y de forma muy ligera pone millones de pesos o de dólares en beneficio de una campaña, algo debe querer. Y alguien tiene que preguntárselo. Yo me lo preguntaría, yo no lo aceptaría, por lo que entiendo que es la actividad política. Entonces, esos son los partidos. Ahora, si se da el paso, y ese paso no es de un día para otro, de comenzar a abrirle espacio a personas valiosas que tiene el país, que quieren aportar y lo quieren hacer de forma desinteresada, porque es un sacrificio al mismo tiempo, entonces las cosas van a cambiar. Pero no nos pongan a competir eventualmente con estos poderosos que se acercan a la acera política con la finalidad de lograr protección y sacar beneficios, multiplicar lo que a veces mal habido también consigue. ¿Se puede, Harold, en tu criterio, iniciar un proceso de disminución de la plusvalía de la actividad política? Claro que sí, claro que sí. Hay posiciones que pueden ser honoríficas, vamos a empezar por ahí, y que las sanciones a los ejercicios de prevaricación y al tráfico de influencia sean significativas. Usted lo único que iría a la política, a la actividad política y a intentar tener un espacio de representación sería asumir riesgos. Y yo sé que eso va a desincentivar mucha gente que no debe estar en la actividad política, que no podemos sentarnos en la misma mesa a hablar del país. ¿Qué te parecería si por un tiempo, en lo que se inicia ese proceso, y tratando de acercar al electo con el elector, le ponemos una pausa a la financiación privada y que los partidos tengan que hacer sus campañas con los recursos que nosotros le damos? Porque cuando hablamos del Estado, el Estado no es abstracto, es Harold, es Joan, es José Luis, que aportamos todo, los recursos, lo aportamos todo. Resulta que nuestros representantes cada día, en cada proceso electoral, se acercan más de los electores y entonces se acercan ¿a quién? Al que le financia. Por eso las representaciones del Congreso, cuando tú lo miras, dices, ¿qué es lo que hay aquí? Entonces, ¿cómo abordar ese tema? Que es delicado, es muy delicado, sí, pero que de alguna forma hay que buscar, porque uno de los países que más cuesta hacer una campaña política es República Dominicana. Vamos a pensar, en primer lugar, que no se cumple la fiscalización desde los órganos del financiamiento privado, porque el público es bastante evidente a los partidos políticos y a las candidaturas. Vamos a empezar por ahí. Imaginemos que no vamos a fiscalizar y que eso no se va a lograr. Yo creo que una campaña de ideas con el financiamiento público tiene. Si vamos a hablar de ideas, vamos a hablar de propuestas, vamos a hablar de la ponderación, de los intereses, del contenido, en espacios públicos donde coincidan incluso con el apoyo de los medios de comunicación. Y definitivamente instaurar los debates en las universidades, claro, en los espacios públicos, donde haya una discusión abierta y que la población vote por el que tenga una mejor opción, claro, el que vende una mejor idea. Abrir los foros, que todo el mundo baje al ágora y ahí discutimos los temas. Entonces va a ser suficiente el financiamiento público. No es necesario más nada. Donde el financiamiento privado se vuelve necesario es cuando ya no es un tema de ideas. Es porque hay que penetrar a realidades, que son penosas realidades de la República Dominicana, en las que no se busca captar la atención de un elector comprometido con el cambio de su país, sino se busca captar la atención de alguien que necesita en ese instante resolver necesidades. Y por eso una cajita, un dinero, lo que sea,
para comprar voluntades es lo que termina generando ese efecto, y por eso las campañas terminan siendo sumamente caras, porque alguien me dijo alguna vez que lo bueno no es caro, es costoso. Entonces yo creo que al costo del financiamiento público se resuelve. Ahora, es sumamente caro la inversión de capital que hay en la política. Junior, vamos a despedir a Harold. Hay un desafío a la clase política. Por la noche de pero hoy. es muy difícil que ellos mismos, ahí está el problema, Harold. Hay decisiones que hay que tomar en este país, que va a ser muy difícil que los actores políticos que se han beneficiado, bueno, actores políticos, actores empresariales, militares, policiales, apuesten al cambio. Ese es que este es el gran desafío. Todos deben apostar. Pero si a usted le conviene el caos, usted va a hacer todo lo necesario para que el caos se mantenga. Y así luce. Hay sectores en desacuerdo que avancen las cosas. Esa es Junior, el tema. vamos a despedir a Harold por la noche de hoy y vamos a invitarlo a que siga en la acera donde está, porque desde los partidos políticos puede aspirar a posiciones políticas, pero no creo que automáticamente lo va a inhibir para aspirar a otros puestos en las altas cortes o en la vida judicial, lo puede inhibir. Así es que sigue donde está Harold, independientemente de cualquier cosquillita que pudieras tener, oferta. Creo que el pueblo te quiere ver en una posición donde tú puedas poner en práctica todas esas vastas experiencias que ha aquilatado. Pero la más importante es la de ciudadano. Claro. Y siempre lo digo, los que me conocen más de cerca saben muy bien que así. Yo lo que quiero hacer es escritor. Entonces yo no tengo ese afán. Poeta. Yo no tengo ese afán por la vida pública. No, es que te va a llegar solo, porque simplemente cuando llegue el momento oportuno, la plaza se te va a ofrecer. Que sea lo que Dios quiera. Es así. Señores, conversamos con Harold Modesto, director del Observatorio Judicial Dominicano. Como él lo dijo, un ciudadano, un abogado que simplemente aspira a un mejor país. Nosotros de aquí lo despedimos por la noche de hoy y también despedimos el programa por la noche de hoy. Gracias a ustedes por la sintonía. Nos volveremos a ver en una próxima entrega.